Buen día, doctora. Nosotros, el grupo conformado por Luz Acosta, quienes habla Andrea Arroyo, Camila Ávila, Valeria Castillo y Francesco Chacón, vamos a presentar nuestro producto acreditable que se basó en la realización de un reporte de caso titulado Doble cáncer primario sincrónico de cervix y pulmón, diagnóstico diferencial con enfermedad metastásica y abordaje multimodal curativo. Ahora vamos a presentar nuestro índice que contiene la introducción, la presentación del caso, la discusión y las conclusiones. Y ahora vamos a hablar la introducción. Para comenzar, ¿qué son las neoplasias primarias múltiples sincrónicas? Nos dicen que son la presencia de dos o más tumores malignos independientes diagnosticados de manera simultánea o dentro de un intervalo de 6 meses. Aunque su incidencia varía entre el 2 y el 17%, representan una entidad poco frecuente y su diagnóstico se basa en los criterios de Warren y Gates, que son tres, los cuales establecen que ambos tumores deben ser malignos, presentar una histología independiente y descartar que uno corresponda a la metástasis del otro. Entonces, ¿por qué nuestro caso es excepcional? Lo es porque la paciente presentó un carcinoma epidermoide de cervix estadio FIGO 2B y un adenocarcinoma pulmonar primario estadio 1A3, el cual es una asociación extremadamente rara. Y entonces el principal reto fue que el pulmón es uno de los sitios más frecuentes de metástasis de cáncer de cervix, por lo que inicialmente se sospechó que era una enfermedad metastásica. Sin embargo, diferenciar una metástasis de un segundo tumor primario era fundamental, ya que modificaba completamente la estadificación, el pronóstico y el tratamiento de la paciente. Por ello, el objetivo de este reporte fue describir el proceso diagnóstico que permitió diferenciar un segundo cáncer primario de una metástasis pulmonar, resaltando el papel fundamental de la biopsia y del abordaje multidisciplinario para ofrecer un tratamiento con intención curativa para ambas neoplasias. Ahora voy a dar pase a la presentación del caso. Buenas, tenemos una paciente de mujer de 62 años, natural y procedente de Lima, que acude a clínica por dolor pélvico y sangrado vaginal. El 14 de octubre, en otra institución, realizaron una biopsia de cervix en la cual se identificó un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, resultados por lo cual decide acudir al INEM el 3 de diciembre de ese mismo año, en el cual le realizaron distintas pruebas, empezando con una tomografía espiral multicorte de tórax de 2006, el 7 de diciembre, como podemos ver aquí, en la cual se identificó un nódulo a nivel del lóbulo inferior derecho y un cervix prominente espectro infiltrativo con una mala diferenciación de las paredes vaginales. También se le realizó un tenedor contrasenoso el 12 de diciembre, con el cual se pudo identificar el nódulo que tenía un tamaño de 1,9 por 2,2 centímetros, aunque luego creció a 2,4 centímetros. Por estos resultados se sospechaba que había una metástasis pulmonar por el carcinoma cervix, pero esto se descartó por los resultados de la biopsia del pulmón que indicó que esto era un adenocarcinoma moderadamente diferenciado papilar, con lo cual se identificó que la paciente tenía la presencia sincrónica de dos tumores primarios: carcinoma de células escamosas infiltrante en estadio 2B y un adenocarcinoma papilar moderadamente diferenciado en pulmón derecho de estadio 1A, con lo cual se procedió con el tratamiento, el cual consistió en una lobectomía inferior derecha sumado a una linfadenectomía mediastinal por toracoscopía asistida por robot, de la cual la paciente salió estable y solo con quejas de dolor en la zona de incisión. Luego se continuó con una radioterapia externa, esa por DIMA, dividida en 25 sesiones, la cual inició el 2 de marzo y terminó el 5 de abril. Continuando con esto, continuó con una brachiterapia de 3 sesiones, terminan las dos primeras el 15 y 22 de abril, y la última se espera que termine la segunda quincena del mes de abril. Actualmente la paciente está estable con una sintomatología oncológica negativa y un estado funcional regular, solo cursando con anemia y neutropenia. En cuanto a la discusión, este caso pone de manifiesto un desafío diagnóstico de gran relevancia en oncología. Las neoplasias malignas primarias sincrónicas son una entidad poco frecuente que cada vez tiene un diagnóstico más frecuente gracias al avance de las técnicas de imagen. El principal problema es que, en la práctica clínica, suelen confundirse con una enfermedad metastásica, lo que conduce a un estadiaje incorrecto y, en consecuencia, a un tratamiento inapropiado. Nuestra paciente cumplía con los tres criterios modificados de Warren y Gates, que son: ambas lesiones deben confirmarse histológicamente como malignas, tienen que presentar características histopatológicas claramente distintas y su diagnóstico debe ocurrir en un lapso temporal menor de 6 meses. Nuestra paciente tenía un carcinoma escamoso de cervix estadio FIGO B2, 2B y un adenocarcinoma pulmonar con patrón papilar estadio 1A3. Este hallazgo fue determinante porque, ante un nódulo pulmonar en un paciente con cáncer de cuello uterino, el pulmón es un sitio habitual de metástasis, por lo que si se hubiera asumido metástasis antes de hacer la biopsia, se habría clasificado con un estadio 4 y solo había tenido tratamiento paliativo.
Sin embargo, gracias a la biopsia pulmonar TrueCut, se confirmó un adenocarcinoma primario y se le ofreció un tratamiento con intención curativa para ambas neoplasias. El tratamiento que recibió está alineado con la evidencia científica actual y fue primero una lobectomía asistida con robot con disección ganglionar mediastinal, seguido de quimiorradioterapia concomitante con cisplatino, radioterapia externa mediante BIMAT y finalmente braquiterapia de alta tasa. Todo es para el cáncer de cervix. Todo esto está respaldado en las guías NCCN y los estudios Embrace. Ahora pasando a comparación con otros casos, como se puede observar en nuestra tabla comparativa, el caso que presentamos comparte bastante similitud con otra literatura antes reportada, que es el mismo desafío diagnóstico de poder diferenciar una metástasis pulmonar de un segundo tumor primario o un sincronismo como en el caso de nuestro paciente. Sin embargo, en nuestro caso resalta bastante porque se va a diferenciar ya que se realizó primero lo que es la confirmación histológica, es decir, una biopsia, antes de poder iniciar lo que es el tratamiento. En algunos registros previos, como en el caso de la revista Curios, se ve que la lesión pulmonar inicialmente fue tratada en realidad como una metástasis, lo cual de hecho retrasó lo que es la biopsia y el diagnóstico real y definitivo de la paciente. Asimismo, en otros casos que mencionamos, van a hacer más enfermedades avanzadas que van a requerir un manejo paliativo. Pero en el caso de nuestra paciente, el tumor pulmonar en realidad se presentó en un estadio temprano, se pudo identificar en un estadio temprano, lo cual permitió, de hecho, que esta estrategia de tratamiento fuera más que todo curativa y que la evolución clínica fuera favorable. Siguiente diapositiva, por favor. Como fortaleza, más que nada, vamos a presentar este abordaje multidisciplinario que se da a la paciente, lo que es la utilización de lo que es la cirugía robótica y, bueno, el cumplimiento del estándar del cuidado internacional del tratamiento. En nuestras limitaciones, más que todo, este reporte no cuenta con un perfil descrito inmunohistoquímico completo, ni tampoco hay algunos seguimientos de detalles clínicos, pero esto en realidad no cambia tanto lo que es la estrategia de tratamiento que se dio al paciente, ni tampoco el desenlace y evolución que tuvo la paciente. Más que todo, para finalizar nuestro mensaje es que, como este caso representa en oncología, no se debe asumir de manera inmediata que una nueva lesión que se descubre durante el tratamiento con una paciente que ya tiene un diagnóstico previo de cáncer es automáticamente una metástasis, por lo cual es muy importante reforzar primero lo que es la confirmación histológica y que se haga un trabajo multidisciplinario, porque esto puede cambiar no solamente el estadio en una paciente, sino el tratamiento, el pronóstico que se le da y, como se vio en nuestro caso, ofrecer en realidad una verdadera oportunidad de que se dé un tratamiento curativo. Para concluir, este caso demuestra que la coexistencia del carcinoma epidermoide de cervix y el adenocarcinoma de pulmón como dos neoplasias que eran primarias, que eran sincrónicas, que eran independientes incluso, y aunque esto es bastante infrecuente, es una posibilidad todavía real que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra propia práctica clínica oncológica. Entonces, la gran lección aquí es que una lesión que está a distancia del tumor que ya conocemos no siempre va a implicar por sí sola de que la enfermedad se haya diseminado o que haya hecho metástasis. Fue el estudio histopatológico que se le realizó, sumado al cumplimiento de los criterios de Warren y Gates, lo que en realidad permitió reconocer en sí los dos tumores que tenían un estirpe celular distinto, ¿no? Y con ello podamos, por un lado, reclasificar completamente el estadiaje que se le dio a esta paciente, la intención terapéutica que se tenía, incluso el mismo pronóstico que requería nuestra paciente. Entonces, si llevamos al día a día todo esto, la parte clínica, esto reafirma más que nada que es una conducta sencilla, pero es bastante decisiva. Entonces, toda lesión sospechosa que sea fuera del foco primario debe biopsiarse antes de que nosotros podamos asumir en sí de que es una metástasis. Y todo esto debe ser apoyándonos cuando sea posible de lo que es la inmunistoquímica para que nosotros confirmemos el origen real del tumor y por un caso también ver la evidencia y más que nada la relevancia que tiene del abordaje multidisciplinario en estas pacientes, ¿no? Más que nada la oncología médica, la ginecología oncológica, la cirugía torácica, la radioterapia, la anatomía patológica para que nosotros podamos definir esta secuencia terapéutica, vamos a decirlo, sin perder de vista lo que es el soporte psicológico, el acompañamiento familiar que forman parte del cuidado integral de los pacientes. Entonces, por último, vamos a resaltar que este reporte en sí aporta bastante evidencia a un campo que todavía tiene escasa documentación, puesto que se asocia o tiene más que nada esta asociación que representa alrededor de un 0.5% todavía de los tumores primarios múltiples y eso lo hace además desde un centro oncológico de referencia en el Perú y nos deja un mensaje que vale la pena subrayar y lo hemos colocado en nuestra PPT. Cuando ambas neoplasias se detectan de forma oportuna y se interpretan correctamente, sí es posible ofrecer un tratamiento con intención curativa para cada una, como finalmente ocurrió con nuestra paciente. Muchas gracias.